pero tenía el miedo que tenemos todos de estar en un lugar que puede ser inhabitable. ¿Cómo hacemos que sea habitable? Il y a plein d'oiseaux, plein de papillons, plein d'insectes, on entend plein de bruit. Y la idea de la pieza de tierra era entenderlo como una especie de isla, que esto después se inunda y vos podés estar. Enfin, je sais que thermiquement la Terre c'est bien, mais c'est vraiment bluffant. Hay que tratar de no ser agresivo, es como generar ese equilibrio, el equilibrio que necesitamos para vivir mejor, porque al final de eso se trata la arquitectura, ¿verdad? Bienvenue au Paraguay. Aujourd'hui, on va rencontrer José Kubila. C'est un architecte paraguayen qui construit beaucoup avec des matériaux locaux et surtout en terre. C'est ça qui nous intéresse. Et donc, on va aller visiter cette maison qui est derrière moi, qui est entièrement construite en terre. Allez, c'est parti! Bueno, la vivienda Miriquiná surge de un pedido de una señora que es profesora de yoga, en donde me muestra un lugar que a mí me parecía maravilloso, pero que otros veían con cierto recelo, con miedo, porque está aislado, porque está lleno de agua, está inundado y prácticamente en un bosque bajo muy denso. Entonces a mí me pareció una oportunidad para reflexionar sobre cómo podemos habitar ese lugar sin destruirlo. A mí me parece que nosotros como arquitectos tenemos que entender los lugares, ¿verdad? Como sí. Si un lugar es húmedo, entonces en vez de pelear la humedad, acoplate a la humedad. Entonces generamos esta especie de lago que realmente lo que hace es simplemente retener la humedad que existe en el lugar, ¿verdad? Bueno, y la idea de la pieza de tierra era entenderlo como una especie de isla, que esto después se inunda y vos podés estar de todas maneras, ¿verdad? Sí. Es increíble, el sistema aquí es bastante frágil, por eso quisimos hacer la menor huella posible, ¿verdad? Claro. Así que entramos por esta gran puerta. Pour rentrer, on doit pousser cette immense porte et il n'y a pas de cadran en haut ni en bas. Le mur, c'est le mur intérieur qui se prolonge à l'extérieur. Il y a juste ce petit montant là en aluminium qui récupère la porte. Et ce que j'aime beaucoup, c'est les détails qui sont apportés à la construction. Comme par exemple, ici, il y a un petit espace laissé libre. C'est aussi pour récupérer les eaux de pluie. Il permet à la végétation de prendre sa place. Et donc quand tu rentres ou quand tu sors, tu dois enjamber la végétation. Et ça, je trouve ça vraiment magnifique. C'est vraiment un petit détail que je mettrais bien dans ma maison à moi. Soy José Kubila, arquitecto desde el 95 y me gusta mucho la construcción. El trabajo que hacemos es para mí muy esencial, ¿verdad? Muy de lo local, de los materiales, de los maestros. Me interesa más el lado de la baja tecnología, por eso trabajo con la tierra. Creo que puede ser muy potente usar condimentos locales en un momento de que no estamos prestando atención a qué pasa en el mundo. El proyecto tiene como un núcleo central. Es de piedra y ahí está el agua y el fuego. O sea, todos los baños y también fuego. Es un sistema que vamos subiendo con medio niveles, ¿verdad? Tipo como una especie de espiral. De ir elevando, vamos a decir, los programas hasta el cielo, ¿verdad? Es una casa, les aclaro, de bajo presupuesto. Por eso es todo prácticamente de una tierra de acá cerca. De todas maneras es muy económica, porque vos traes la tierra y son muros bien anchos, de 40 centímetros. Y aquí tenemos el lugar donde es más social de ella, ¿verdad? Su fuego, su cocina. Siempre está con esa conexión con los lugares. Fíjate que acá ves la pileta, esto se cierra, se abre. Ella quería esta conexión con lo natural. Siempre tienes como vista diferente, con cuadros a veces más grandes, a veces pequeños. Siempre tenemos una conexión diferente afuera, desde adentro. Porque estuvimos investigando mucho también la conexión del cielo, la luz
y hay momentos que la luz te penetra, entonces hay como perforaciones en todos lados. La maison est principalement construite en terre, comme on l'a dit. C'est une terre qui a été utilisée avec la technique du pisé, donc par compression. Mais il y a aussi deux autres matériaux qu'on retrouve un peu partout dans la maison. C'est la pierre. Alors c'est aussi de la pierre locale qui est d'une carrière qui se trouve à 5 km ici. Cette pierre, elle a été posée pour faire les fondations dans les zones un peu plus humides et elle est aussi utilisée pour construire tout l'espace central de service. Et ensuite, on a le béton qui est utilisé pour faire les dalles et pour les linteaux de fenêtres. Le plan de la Casa Meriquina est un rectangle avec en son centre un noyau technique et structurel. Les escaliers sont accolés à ce noyau, ce qui crée des demi-niveaux. Au niveau du sol se trouve un grand hall d'entrée et un atelier. Un demi-niveau plus haut, c'est la salle de yoga qui s'ouvre sur une terrasse avec un point d'eau. Encore un demi-niveau plus haut, il y a la cuisine et le salon. Ensuite, se trouvent deux chambres d'enfants avec mezzanine. Et plus haut, la chambre principale. Avec cet escalier extérieur en colimaçon, on accède au toit terrasse. Ces demi-niveaux créent des connexions internes entre les différentes pièces. Les espaces peuvent communiquer les uns avec les autres ou fonctionner séparément. Les pièces sont généreuses et très lumineuses grâce à ces connexions internes et à la grande hauteur sous plafond de certaines. Alors que le volume de la maison est simple et compact. Porque la escalera es un poco acá. Bueno, ella quería un lugar donde podía hacer yoga y dormir. Ella a veces duerme con las estrellas. Ok, wow. Y bueno, acá como se puede ver cómo estamos ubicados como una huella, una isla en medio del bosque. Pero tenía el miedo que tenemos todos de estar en un lugar que puede ser inhabitable. ¿Cómo hacemos que sea habitable? Y fue el desafío de esta vivienda. Que evidentemente cuando usas la tierra es económico y el sistema es muy simple, pero requiere de un conocimiento, no es tan sencillo. Evidentemente la mano obra es lo más costoso, el material es lo más económico. Y a mí me parece muy interesante como que se le pague más a las personas que al material. Porque ¿qué pasa en Paraguay o en cualquier parte? Le pedimos descuento a nuestros constructores, pero compramos el piso más caro traído de Italia. Y con este sistema es al revés, es como que es un sistema que necesita tiempo, donde la gente pueda trabajar con esto. Es un presupuesto mejor para las personas que para el material. Por ejemplo, en la sala yo hicimos una puerta de vidrio porque hay un árbol, pero la puerta nomás es vertical, pero el resto es horizontal porque la gente se sienta cuando hace yoga, entonces tiene una conexión más directa con la planta baja, ¿verdad? Con la vegetación. Es toda lo que hablamos con la señora, porque al final nosotros tenemos que hacerle un proyecto a alguien que sueña un lugar para estar mejor, para trabajar, para estar con sus hijos, con su nieta. Entonces, no es fácil ser arquitecto, porque tenemos que entender también cómo vive otro, no cómo quiero yo vivir, sino cómo tiene que vivir ella. Claro. Y eso es fundamental, ¿verdad? Sí. Alors il y a quelque chose qu'on ne va pas pouvoir retranscrire en vidéo, mais c'est l'apport thermique de la terre. C'est hyper impressionnant. Donc là je suis dehors, il fait assez chaud, c'est très très humide. Je sens vraiment l'humidité de l'extérieur. Et quand je rentre à l'intérieur, il fait une fraîcheur, l'humidité disparaît. Enfin, je sais que thermiquement la terre c'est bien, mais c'est vraiment bluffant. ¿La tierra es estructural? O... Sí, claro. No, la tierra es una maravilla como estructura porque trabaja muy bien a la compresión. Y como trabaja bien a la compresión, todas las losas o media losa, porque esto tiene medio niveles, están apoyados directamente en la tierra. No tiene pilares. También otra idea de la utilización de la tierra es como esta idea del bajo impacto, ¿verdad? Entendiéndose de que la tierra era algo que ya usaban, no sé, los sumerios, los egipcios, no es nada nuevo. Me parece que es interesante entenderlo no como algo viejo, sino como algo que puede ser importante para hoy, ¿verdad?
contemporáneo. Es necesario pensar distinto en un momento de mucha agresión, contaminación, excesos. Y por lo menos nosotros tratamos en nuestra arquitectura de ser mucho más coherentes con la idea y con la construcción, con esta filosofía. C'est vraiment impressionnant le fait d'avoir laissé toute cette végétation naturelle. Ça fait qu'il y a plein d'oiseaux, plein de papillons, plein d'insectes, on entend plein de bruits. Et je pourrais m'asseoir là et rester écouter tous ces petits bruits pendant des heures. Moi j'adore les bruits de la végétation. Apparemment il y a aussi des singes qui passent par ici et tu peux les voir de la fenêtre de ta chambre. C'est quand même sympa. Franchement je trouve que c'est sympa. Surtout qu'on est à seulement 10 km de la ville, de la capitale de Asunción. En las ciudades son más calientes y cuando hay demasiado asfalto, cemento o lo que sea, es como que hay que incorporar la naturaleza. Pero en los lugares donde hay naturaleza hay que tratar de no ser agresivo. Es como generar ese equilibrio, el equilibrio que necesitamos para vivir mejor, porque al final de eso se trata la arquitectura, ¿verdad? Arquitecto verde, siempre les digo, puedo ser, pero por inmaduro, porque siempre quiero madurar, quiero aprender algo nuevo. Siempre estar, me parece interesante estar en esa inmadurez constante para poder adquirir nuevos conocimientos. Bon, eh bien, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. En tout cas, nous, on a adoré visiter cette maison et parler avec son architecte. C'était vraiment une rencontre incroyable. Passionnante, c'est le mot. Et on a adoré passer ce temps avec lui, découvrir son travail, parler d'architecture, de matérialité. Bref, on n'a pas fini de vous parler du Paraguay parce qu'on va aller visiter une autre maison. Complètement différente. Totalement différente, en effet. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao! Ciao! À très vite!